Soy la responsable de proyectos tecnológicos de la empresa Haptrick. Somos patrocinadores de este evento. Haptrick es desarrollo de portales de empleo, portales de gestión de prácticas en centros formativos. Tenemos implantada nuestra solución precisamente aquí en EDEM. También tenemos soluciones de portales de generación de evaluación de competencias, evaluaciones 360 y, bueno, entre otras soluciones aplicadas vinculadas a recursos humanos específicamente. La mesa de hoy pretendemos poner en común las tendencias y la realidad en torno al tema de la experiencia del empleado. Nuevas tecnologías, herramientas, iniciativas, actividades, retos, experiencia demostrada en estas empresas de referencia y quizá por coger un poco el testigo de los que estuvisteis ayer en la charla de José Andrés Sánchez de Grupo ASV, me gustaría quizá también empezar por un concepto que me pareció muy interesante, que fue el concepto de coherencia. Realmente en las políticas al respecto de iniciativas en referencia a la experiencia del empleado, es muy importante realmente y la importancia que le vamos a dar a las acciones y a las actividades que estamos realizando actualmente, que las podamos aportar, quizá como decíamos, que no se trata de políticas aisladas. Creo que ese es el tema, que son políticas implementadas en nuestro plan, no en un plan cualquiera, sino en el nuestro, en el de nuestra empresa, con las diferencias de nuestra empresa, con el sector, con el tamaño, con el número de empleados que tenemos y fundamentalmente también con los presupuestos de nuestros departamentos. Entonces, estas diferencias van a hacer que hoy cojamos algunas de las ideas para aquellos que tenéis esta temática de experiencia del empleado muy avanzada, pero también quizá quiero empezar con esta pregunta y lo comentamos un poco Cecilia. ¿Es realmente cosa de grandes empresas? La PYME no solo tiene, sino debe iniciar este recorrido. Bueno, gracias por la invitación a estar aquí hoy y antes de dar una respuesta con un sí o con un no, creo que tengo que contextualizar quién es Quintón, ¿no? Y explicaros de dónde venimos y dónde estamos hoy y con eso os daré la respuesta. Nosotros llegamos a España en 1996, éramos 3, facturamos el primer año 3.000 euros y en el 97 yo ya tenía la jornada intensiva todo el año y un compañero mío, con el que éramos un poco más de 3, ya flexibilizaba. Hablo de aquí hay gente muy joven, que ayer hablé con ellos, que ni siquiera habían nacido, que apenas habían nacido, ya estaba flexibilizando para estudiar enfermería, que era su gran pasión. O sea que ya sabíamos que se iba a marchar, pero queríamos que diera lo mejor de sí mismo durante el tiempo que estuviera ahí. Estamos hablando de 1996-1997. Cuando yo disfrutaba la jornada intensiva todo el año, ni siquiera sabía que eso se llamaba conciliación. Lo aprendí después, con el paso del tiempo. Hoy somos 60, tenemos un catálogo que se llama Quintón, Ahorro y el Bienestar, que recoge más de 90 medidas para que podamos ser nosotros mismos en nuestros 3 tiempos, en el personal, en el familiar y en el profesional. Este catálogo de bienestar, ese programa de bienestar, de salud y felicidad, está auditado por tiene reconocimiento en las buenas prácticas del instituto, tiene certificado de empresa familiarmente responsable, o sea que le avala una seguridad de trabajo detrás y una política de mejora continua. Y hemos pasado de ser 3 a 60 y éramos una micropyme, hoy somos una mediana empresa y seguimos trabajando por y para poner a la persona en el centro. O sea, la respuesta es, no depende del tamaño, no depende del sector, no depende de dónde estén. De transformación digital, de buenas prácticas, responsabilidad social corporativa, la cultura del bienestar, políticas individualizadas. Sí que quiero hacer esta agrupación un poco en temáticas ordenadas con el fin de quizá finalizar en nuestra parte de evaluación de todo esto, que volvería un poco a este People Analytics que hemos introducido. Y quiero empezar por la transformación digital, porque evidentemente ni a nivel de absolutamente ninguna empresa de las presentes, ninguno de nosotros como profesionales, y además no es que nos hayamos visto afectados, porque veo la gran positividad de estos cambios, también conocemos el rechazo muchas veces ante los cambios,
Quizá como por poner un ejemplo, y también se avanzó ayer, nosotros específicamente hemos introducido la inteligencia artificial en determinadas fases del proceso de entrevista de evaluación del candidato en el proceso de selección. Hemos aprendido también en la transformación digital de que no todo vale para todos, evidentemente. Mi pregunta es, ¿qué retos nos esperan ante tecnologías imparables? ¿Cómo estamos acercándolas a nuestros empleados? ¿Empiezo yo? Venga. Claro. Bueno, pues en este sentido, en GFT llevamos ya unos años, ¿no?, trabajando con el objetivo, por un lado, de ser paperless, ¿no? Entonces transformar todos nuestros procesos digitalmente. También tenemos un foco muy importante en toda la automatización. Los compañeros de antes también hablaban, ¿no?, en toda esta parte del People Analytics. Es cierto que todo esto que nos viene, incluso lo que también han comentado, ¿no?, a nivel de un chatbot para la parte más de operaciones, ¿no?, de recursos humanos, todo esto yo creo que son proyectos en los que vamos trabajando y vamos añadiendo, ¿no?, un poquito de ingredientes desde el área de recursos humanos, y creo que son vitales. Aquí yo el inciso que haría, que sí que he escuchado durante estos 2 días, es que yo creo que no nos elimina o no nos anula, ¿no?, como departamento de recursos humanos. Cuando en mi departamento trabajamos por automatizar un proceso o por eliminar, ¿no?, pues quizás esas tareas que no nos están aportando valor, no quiere decir que nos vayan a sobrar 4 personas en el equipo, sino que tenemos la gran suerte de poder dedicar a estas personas a tareas y responsabilidades que realmente aportan un valor diferencial a la compañía, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi aportación. Esta idea que comentas, ¿no?, de la recurrencia, de preguntar la felicidad, que me parece súper interesante, y también de la dificultad que tiene el de estar constantemente preguntando, porque luego también tienes la responsabilidad de estar constantemente respondiendo y dando respuesta a lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es de San Rato. Es cierto que nosotros en Securitas Direct pues somos una compañía ya muy digitalizada, ¿no? ¿Cómo ayudamos y cómo apoyamos a todos los colaboradores a desarrollar las competencias digitales y a desarrollar la capacidad de aprendizaje continuo? Porque esto del learnability, que hablamos muchísimo y cada vez más, es una de las competencias claves para garantizar el éxito del futuro de nuestras organizaciones. Y a día de hoy la innovación se llama ChatGPT, pero al futuro pues pueden surgir muchísimas innovaciones de la mano de la inteligencia artificial, de todo lo que viene del metaverso, de la realidad aumentada, y creo que la clave va a estar en aquellas organizaciones que tengan la capacidad de dar apoyo a todas las personas para crecer y para adaptarse constantemente a todos estos cambios, y a que no tengan miedo y reinventarse constantemente, ¿no? Y para cerrar de todo el esfuerzo que habéis hecho en implantar proyectos y en llevarlos a buen término, si tuviéramos que recomendar, quizá algunos que probablemente como los que estamos realizando nosotros estén realizándose en las compañías de los que están aquí asistentes, pero ¿qué recomendaríamos? O quizá para esa empresa que todavía no ha realizado tantos, aquel que ha supuesto un mejor logro, un mejor éxito, una mayor satisfacción general, por recomendar un proyecto, una iniciativa. Yo a la PYME le recomiendo, o a la pequeña y mediana empresa, le recomiendo que se certifique de empresa familiarmente responsable. Tienen una norma específica para pequeñas y medianas empresas, incluso para micropymes, y eso nos obligó a nosotros en su día a hacer un informe diagnóstico, y nos dimos cuenta que teníamos mucho de empresa familiarmente responsable, ¿no? Pero es que estoy seguro que en el aforo hay mucha gente que ya está haciendo muchas cosas y que nunca se ha sentado, ¿no? Y la certificación de empresa familiarmente responsable es muy accesible porque va en función del tamaño, y a nosotros nos cambió un poquito, fue palanca de cambio. Estupendo. Nosotros, bueno, nos apoyamos en muchas certificaciones, pues como TOPIPRO, SBTSUWORK, que efectivamente pues, te hacen una auditoría de tus procesos, ¿no? Y luego pues, te sirve para reflexionar en qué punto te encuentras, ¿no? Y cómo puedes avanzar. Pero para mí, más allá de estas certificaciones externas, me parece clave escuchar a las personas, ¿no? Escuchar, porque de nada sirve que alguien externo me esté diciendo lo bien que lo estoy haciendo si internamente mis empleados no tienen la misma percepción. Entonces, para mí,
la clave y cómo conseguimos hacer el clic, ¿no? El cambio a todo este modelo de gestión de talento basado en poner a las personas en el centro fue en el momento que empezamos a escuchar de verdad. Y escuchar de verdad quiere decir que estemos abiertos a lo que nos están diciendo, porque a la gente a veces te dice que el proyecto que tú has lanzado con toda tu ilusión del mundo no está funcionando, ¿no? Entonces tenemos que tener capacidad también de autocrítica para poder estar permeables a lo que nos están diciendo las personas sin caer en hacer todo lo que me dicen, ¿no? Porque ahí tienes que buscar tú también ese balance, pero creo que tener un sistema que te permita escuchar a las personas, que te permita analizar y entender lo que nos están diciendo, ¿no? Y uno, el que ya os avanzaba antes, que es el de Caring Contact, y el Caring Contact, ¿no? Y al final es intentar eliminar esta distancia social, porque lo que tenemos es distancia física, porque no estamos juntos, pero no por esto debemos olvidar la distancia social. Entonces, en este sentido, el Caring Contact en GFT ayuda un montón, ¿no? a que las personas estén más conectadas, como decía Patricia, a que te escuchen, ¿no? A que haya alguien, tú tienes una persona de referencia que te escucha, pero más allá de esto, a que haya alguien muy importante y que tiene que también pegar un poquito un cambio, ¿no? Y este sería el líder. No nos podemos olvidar que después de la pandemia, todos sabemos, ¿no? Nos ha cambiado muchísimo la situación, pero los líderes hemos cambiado. Sí, he hecho un curso de líder digital, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto has cambiado, ¿no? Entonces sí que creo que es importante una iniciativa concreta en este sentido. Nosotros hemos trabajado en cambiar un poco esta forma de pensar, ¿no? Donde antes, no sé si os acordáis, pero antes de la pandemia lo de encender la cámara era como una chorrada, ¿no? Y no la encendías. Más allá de que ahora la encendemos para que no haya esta distancia social, es también el acercamiento del líder hacia el equipo, ¿no? Entonces, dentro de GFT trabajamos mucho para que los líderes tengan este one-to-one todas las semanas con las personas, ¿no? Que no digan, bueno, el mes que viene hablamos, no, que hayan estos one-to-one semanales, donde tienes esta parte más de proyecto, de trabajo, de lo que funciona, pero también esta parte más de inquietud, de desarrollo profesional. Entonces, para mí yo creo que ha sido clave también este proyecto que hemos llevado este año de actualización, vamos a decir, de los líderes hacia una nueva realidad, ¿vale? Le llamamos Moonshot Program, era así como un viaje a la luna y bueno, ya llevamos varias oleadas y realmente estamos viendo el impacto de estas personas, de estos líderes, en una parte muy importante dentro de la organización. Sí. Pues bueno, lo primero que esperamos que hayamos aportado alguna idea, cuanto menos para vuestras compañías. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las 3 participantes por todo vuestro saber, por toda vuestra experiencia, por haberla compartido. Y no sé si hay rápidamente una pregunta antes de irnos a tomar este café que nos apetece a todos.